irónicamente, este número se está moviendo. Cada vez encontramos más neurodivergencia y son personas que están funcionando diferente al procesos, a los procesos cognitivos, adaptativos, perceptuales, interactivos, incluso motrices del resto de la población. Mi pregunta es, ¿ya existía o es una palabra de moda? ¿O qué es lo que sucede con esta situación de neurodivergencia? Ay, qué bueno que preguntas. Es que hay un mundo diferente y posibilidades diferentes. Entonces, de pronto es decir, okey, este es mi club, aquí pertenezco. Y eso no quiere decir que no vas a interactuar con el resto del mundo y no tiene que quedar como una etiqueta para esconderte atrás de eso. En 40 años hemos tenido 4 cambios de era, de analógico a digital, de digital a la comunicación, de la comunicación a las IAs. Cada uno de estos cambios de era quiere decir que hacemos las cosas diferentes, que si conocías a la pareja en la iglesia, luego la conoces en el trabajo, luego la conoces en la universidad, luego las conoces en internet y ahora puedes andar con una IA, ni siquiera vas a andar con un ser humano, ¿sabes? O sea, cuando hablamos de cambios de era, cambiamos, el mundo está cambiando. Ya no estamos estigmatizando a nuestros hijos, ¿no? Y ya buscamos también la situación del hecho de atenderlos y bajo este tenor yo quisiera preguntarte, ¿qué onda con la medicación? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betsaida Villalba y te recuerdo que la cultura no es aburrida. Y bueno, este es nuestro episodio número 9 de este podcast. Y tenemos a una invitada de lujo, Mariana Tobar. Hola, Betsa. Hola, Un gusto. Mariana. Tú eres psicóloga de profesión, ¿verdad? Psicóloga clínica, sí. Muy bien, psicóloga clínica. Y hoy nos viene a hablar sobre el tema de neurodivergencia, que no es un tema de moda, pero es un tema con el que nos enfrentamos día a día. Platícanos, Mariana, ¿a qué se refiere la neurodivergencia? Bueno, neurodivergencia se refiere a toda esta parte de la población que tiene una forma de procesar el mundo, de entender el mundo, de trabajar en su sistema nervioso, su sistema neuronal, de forma diferente a la moda. La moda en estadística es donde está en la campana de Gauss el 80-90% de la población. Entonces es este 10% que queda fuera y irónicamente este número se está moviendo. Cada vez encontramos más neurodivergencia y son personas que están funcionando diferente a los procesos cognitivos, adaptativos, perceptuales, interactivos, incluso motrices del resto de la población. Yendo a casos concretos, estamos todos como más cerca, más familiarizados con el Asperger y diferentes grados de autismo. Bueno, diferentes grados de autismo, para los que vemos más cerca suele ser la población Asperger, que es la que interactúa más con los chicos en las escuelas o que interactúan más en el mundo laboral. Tenemos el TDA, el, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, podemos encontrar otros y lo que encontramos en común justamente es que empiezan con la palabra trastorno y que cuando recibimos el diagnóstico creemos que algo está mal o que algo es defectuoso o que algo no le alcanza a esta persona. Entonces, no, lo primero que se tendrá que corregir será dejar de llamarlos trastornos para hablar de una condición de vida. Ok, qué interesante. Oye, Mariana, mencionaste hace un momento, con todo esto que nos estamos topando ahora, mi pregunta es, ¿ya existía o es una palabra de moda? ¿O qué es lo que sucede con esta situación de neurodivergencia? Ay, qué bueno que preguntas. Sí. Ya lo teníamos, ya existía, lo que no teníamos era la accesibilidad a los diagnósticos, el lenguaje, la cultura o el lenguaje de encontrarlo, la cultura clínica de buscarlo y la cotidianidad social de entender de qué estamos hablando y de incluirlos a la vida cotidiana. Entonces, pues se vivía sin un diagnóstico. Estaban ahí con unas condiciones muy complejas de vida, no porque ellos fueran un problema,
sino porque eran sillas de ruedas en un mundo de escaleras. Entonces tenemos que la función es construir un mundo de rampas y escaleras donde cada quien camine como mejor le venga a sus capacidades y donde va a sacar su máximo potencial. Y cuando tengamos rampas encontraremos lo veloces y lejos que pueden llegar. Pero tenemos que empezar a crear todo este lenguaje. Por eso es tan importante que tengan un lenguaje, que sepan que no son trastornos, que son cerebros que están trabajando diferente, que están funcionando diferente, pero que resuelven, y resuelven maravillosamente cuando se les dan las condiciones correctas. Oye, y bajo este contexto, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú qué sugieres? ¿Sí es importante contar con un diagnóstico médico, neurológico, o solamente dejarnos llevar por ahí como pues bueno, yo ya soy adulto, neurodivergente, pues ya me adapté, ya estoy aquí? O cómo actualmente, que ya nuestros hijos, la generación de nuestros hijos que están en la misma situación, ¿no? En el mismo canal, ¿tú consideras que sí es importante un diagnóstico médico o neurológico? Ok, el diagnóstico sí es importante. El diagnóstico sí es importante porque pronto te explica qué está pasando contigo. No solo es que estás mal, no solo es que no puedes, es que hay un mundo diferente y posibilidades diferentes. Entonces, de pronto es decir, ok, este es mi club, aquí pertenezco. Y eso no quiere decir que no vas a interactuar con el resto del mundo y no tiene que quedar como una etiqueta para esconderte atrás de eso. Es que eso siempre es como el doble riesgo en un diagnóstico. Me escondo en estos diagnósticos. Es que como soy codependiente y entonces vivo siendo codependiente y ahora no tomo una por evadirme y ya me quedé con un diagnóstico muy cómodo que me justifica. O ya lo tengo para ver cómo me construyo y me reinvento de la mejor manera. Que prácticamente, perdón, esto que mencionas es lo que nos sucedió a nosotros que somos adultos y que hay un gran número de adultos neurodivergentes, de adultos que no contamos con un diagnóstico de déficit por atención o hiperactividad y sin embargo sabemos que somos porque lo vivimos, porque recordamos nuestra infancia y el trabajo que nos costó adaptarnos a ese mundo, en donde la prioridad de nuestros padres era alimentación y medicina, ¿no? Y nosotros nos tuvimos que adaptar. Y imagínate la niña con algún nivel de autismo, que cuando hablamos de niveles de autismo no es de trastorno, sino de necesidad de apoyo social y de redes sociales para poder ser totalmente autosuficientes. Pues imagínate esta niña autista Asperger en los 40 o en los 50, que eres una ermitaña, que te faltan habilidades sociales, que eres tan torpe que no estás pensando en casarte, sino en hacer matemática, que eres, o sea, Que esa fue tiene una... prácticamente la generación de nuestros padres, Claro. los que les tocó. Entonces imagínate esa generación que era juzgada por todo, ¿no? Porque no eres tan sociable, porque no eres tan popular, porque no eres tan dócil, porque no eres... no te ataron las manos de chiquito. O sea, yo creo que no hay TDA que no haya vivido con el estigma de todas las abuelitas diciendo, es que no te ataron las manos de chiquito. Y ahora los que somos padres de TDA es, ¿qué te doy para que esas manos hablen? Si vas agarrando mis cosas, te voy a poner las mejores cosas en la mano. Entonces, es un cambio muy importante que esperemos que construya un mundo de posibilidades. Exacto, sobre todo eso. Y lo mencionaste muy bien, ¿no? Cuando en nuestros tiempos todavía se daba, a lo mejor, personas de nuestra generación o un poco más grandes, o incluso pueden ser un poco más chavos que nosotros somos como los chavorrucos, ¿no? Un poco todavía se dio esta situación en donde el niño zurdo le ataba la mano la abuelita o el mismo papá o la mamá, porque eso no era de Dios, prácticamente. Y nos reímos porque lo escuchamos. Claro, y el cerebro es neurodivergencia, la dislexia es neurodivergencia. Todo eso tiene
áreas del cerebro nuevas que pueden aportar a la sociedad. Si queremos hacer una sociedad diferente, si queremos seguir haciendo lo mismo, lo que hacíamos era imitar. Y un maestro lo que hacía nada más era reproducir el mismo conocimiento. Y era, lo reproduzco y lo copias igual, lo reproducimos y lo copias igual. Y así es como llegamos a esta normalidad tan restringida y tan limitada. Esto es importante hablando de neurodivergencia, aunque parezca que me salgo, pero hemos tenido 3 cambios de era en menos de 30 años. En 40 años hemos tenido 4 cambios de era, de analógico a digital, de digital a la comunicación, de la comunicación a las IAs. Cada uno de estos cambios de era quiere decir que hacemos las cosas diferentes, que si conocías a la pareja en la iglesia, luego la conoces en el trabajo, luego la conoces en la universidad, luego las conoces en internet, y ahora puedes andar con una IA, ni siquiera vas a andar con un ser humano. ¿Sabes? O sea, cuando hablamos de cambios de era, cambiamos, el mundo está cambiando. Entonces, reproducir el mismo conocimiento, como nada más se reproduce desde la normalidad, a enseñarles a que construyan su propio conocimiento, que construyamos un mundo nuevo, implica la necesidad de la mirada de todos, de la mirada del hiperactivo, del que tiene déficit de atención, del hipersensible, del pensamiento mecánico sistemático como algoritmo, del TDA, del diestro, del zurdo, del artista, del metódico, del organizado, del genio, del deportista. Entonces, tendremos que crear un lenguaje y un modelo educativo y un modelo social donde quepan todos. Que de hecho esto lo vamos generando entre todos, ¿no? Ahorita está tan de moda el lenguaje inclusivo, no solo lenguaje, sino la contemplé. Está perfecto, lo completo. Lo completo. Cuando hablamos en la población, y decía, los ciudadanos van a ir a la junta vecinal para el acuerdo de la poza, de dónde se pone la poza. Eran los ciudadanos y solo iban los hombres del pueblo. Pero las que usaban el agua eran las mujeres, porque eran las que cargaban para comer, para lavar, para esto y para lo otro. Cuando hablábamos del lenguaje inclusivo, empezó a decir la ciudadanía representada en todas sus partes. Entonces no se trata de as y de es y de enes o de os. O sea, no es la A, es ciudadanía, todos y todas y todes. Entonces, esta inclusión tiene que llegar a todos los campos en eso. Cuando pienso un modelo, un programa, es para los que tienen frío, para los que tienen calor, para los que se les facilita, los que les cuesta trabajo, y crear estas redes de comunicación que hay personas que pueden mediar más y que pueden hablar mejor todos los idiomas. O sea, tenemos compañeros o en el trabajo o en la comunidad, en las escuelas, que pueden liderar este lenguaje común con los diferentes grupos. Entonces tenemos que empezar a darles ese espacio desde el reconocerlos, desde el no tener miedo a nombrarlos, desde el no decir como con pena y como, es que mi hijo es como si fuera un defecto o como si no me... ¿no? Porque hay papás que se justifican con lo que quieren resolver o que quieren sobreproteger, tampoco lo sobreprotejas. O sea, mi hijo neurodivergente, tengo 2, uno hacia campo autista, otro hacia el déficit de atención e hiperactividad, y le cuesta mucho el déficit de atención, pues la estructura y el orden y demás. Y en algún punto dices que soy así, pero soy un genio en muchas otras cosas. Bueno, pero aquí fallas. Y entonces, como que estaba el consentirlo, el hermano lo sobreprotegía, y de pronto te va a costar el doble. O sea, hay cosas donde yo te veo y donde te podemos estimular y apoyar, pero donde te va a costar el doble, te va a costar el doble. Y es crear tu propio mecanismo, ¿no? Entonces, esta autonomía, el poder ver los límites, significa crear estrategias. Pues nosotras que nacimos en esa generación donde todavía no es que no se haya descubierto, sino que nosotras lo normalizamos, pero además nos tuvimos que ir adaptando a ese mundo, ¿no? Bueno, no se diagnosticaba. Exacto. O sea, somos adultos, yo fui a terapia. No estamos diagnosticados. Yo fui una niña privilegiada, fui a todas las terapias de lenguaje, a los mejores centros de atención de qué pasaba, atención de dislexia, de visión,
Creo que empecé a ir al psicoanalista a los 14, antes quizás. Primero al de terapeuta normal y luego. O sea, yo me eché, antes de ser terapeuta y echarme mis 10 años de terapeuta como parte de la profesión de trabajo personal, me he echado con 14. Con eminencias en la Ciudad de México, vacas sagradas, y nadie lo diagnosticó. O sea, no se hablaba. Así es, no se hablaba. Y yo, en mis propios hijos, como siempre queda el sesgo y queda un punto de invisibilidad, te acostumbras y normalizas y cambias tu vida a función de ellos y no lo ves. Así es. Y como que tu vida se vuelve muy emocionante y muy excitante cuando tienes un hiperactivo, porque siempre está a punto de morir. Y siempre tienes una anécdota que contar a los amigos. Y yo creía que eso era mi vida con mi, ¿no? Con mi niñito extraño. Y el otro, yo creía que la vida era fácil y yo oía a las mamás quejarse de la maternidad. O sea, pues no, o sea, a los 3 meses aprendió a dormir toda la noche, comió solo, fue al baño solo, yo nunca le enseñé a quitarse, yo no le enseñé nada a ese niño. Ay, mira qué maravilla. Esto fue con tu hijo. El mayor autista hizo todo solo. Un día dijo, me voy a ir al kinder mañana y fui, y me dijo, ya lo encontré y es en tal lado, tenía 2 años y ya había encontrado su escuela. Y ya nada más lo cruzamos, pedimos informe, dijo, pero sin pañal, dijo, mañana dejo el pañal. Ni pañal de entrenador ni nada, un día, o sea, hizo todo solo. Muy decisivo. Pero yo no tenía idea, yo decía, yo creí que es una mera de maravilla hasta que tuve mi demonio de Tasmania. El nombre del TDA es TDT, trastorno de demonio de Tasmania, o condición de demonio. Y siempre estaba aventándose por alguna ventana. No me digas. Y dejaba los departamentos y me dejaba pisadas en los techos. Es tan tranquilo, Leo. Porque aprendió su condición, aprendió de ella, te digo, le costaba más trabajo y tenía que encontrarle los métodos. No para encajar con los demás, no para caerle bien a la maestra, no para ser fácil, para que él pudiera interactuar en este mundo. Que hubo una época en la que él solito se tenía que poner en qué orden vestirse. Porque él podía ponerse el pantalón y luego portarse de calzón y ponerse el calzón y era un desastre para vestirse. Y él solito tuvo que ponerse miles de notas de en qué orden. Volteo para acá cuando me he visto y en este orden me he visto, volteo para acá. Y ahora abres cualquiera de sus cajones y es de un organizado, y es de un limpio, y es de un metódico de sus maestros. Pues se lo tuvo que poner él del miedo que tenía a no poder acabarse nunca de vestir y empezar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, entonces podemos hablar de que también nuestros chicos se van adaptando a este mundo, que fue lo que nosotras hicimos. Sin juicio. Contrario, claro. Ese es el punto, es que hay una gran diferencia que ellos puedan encontrar sus herramientas sin juicio. Nosotros lo hicimos desde el closet, a escondidas, tratando de que no se nos notara. Porque además nos daba tanto miedo, ¿no? El juicio de los papás, que siempre estaba como... Y la maestra del amigo y los... Así es. Y los apodos. No lo llamaba apodos diferentes y nos fuimos adaptando porque no contamos con... En mi caso, yo no conté con un diagnóstico, nunca fui a terapia. Y sin embargo, ya como adulto, digo, ¿sí? Joven, porque después de la adolescencia, aprendí a sacarle provecho a ese TDA, porque yo tenía más hiperactividad. Claro, durante la infancia me costó mucho trabajo concentrarme para entender, para comprender, para el estudio. Y aún así, creo que fui media ñoña. Pero, por otro lado, ahora le he sacado tanto provecho porque hago 1000 cosas, no me quejo, pero me he adaptado a esa situación. El provecho es ¿desde qué? Desde que he adoptado hobbies, he adoptado un estilo de vida y he adoptado muchas otras cosas que en lugar de quejarme, me han ayudado para, pues, hacer la situación, hacerlo mío y que me guste y hacer muchas cosas que me encantan. O sea, hasta cuentos infantiles, ¿no? Y hasta cantar y me encanta bailar. Entonces, para mí ha sido un enfoque positivo que le he podido dar. A este cerebro multitarea, mientras hay cerebros que empiezan una cosa, la terminan y empiezan otra y la terminan. Y hay otros que está perfecto. Nada más que en este, pues no
cargar la culpa de que yo no funciono de principio a fin, que yo estoy haciendo 5 cosas y que esas 5 cosas me llevarán cierto tiempo. Entonces, bueno, y un poco educar en esta cultura comentaba cuando, digo, tú eres un ejemplo virtuoso, pero hay muchos ejemplos que terminan en adicciones. Hay muchos ejemplos que terminan en no puedo ser contigo, es que eres el hijo problema, es que tú no puedes. Y siempre se sienten en falla y siempre están buscando evasión. Pero fíjate que esas etiquetas pues han sido las que en muchas personas nos han afectado y en ya actualmente como está, también estamos al día, quiero creer, la mayoría de las personas en favor de la salud mental, ya no estamos estigmatizando a nuestros hijos, ¿no? Y ya buscamos también la situación del hecho de atenderlos y bajo este tenor yo quisiera preguntarte, ¿qué onda con la medicación? Ok, bueno, dímelo. En el lenguaje de la cultura, sí tendrá que ser entre más lo hablemos y más lo entendamos, cuando las cosas empiezan a tener nombre en la cultura, realmente empieza el cambio. El cambio no empieza con un 2% de especialistas padres e hijos. Tiene que ser cuando se habla. Por eso la cultura es el quehacer humano. Y es tan importante estos espacios donde todos hablemos de esto. 2, ¿qué onda con la medicación? Entiendo que hay papás que mencionan que les ha cambiado la vida de los chicos, que han requerido esta parte. Es súper delicado porque no hay medicamento que no tenga daños colaterales, porque te estás metiendo al sistema nervioso central, porque los medicamentos, bueno, la parte colateral sí es un tema fuerte que no nos cuentan, no nos leen las letras chiquitas del medicamento. Tiene también mucho que ver con adaptarlos a que sean los mejores peces que puedan cuando son MAC. O sea, que van a funcionar muy bien en el mundo y no le van a hacer incómodo al maestro y no le van a hacer incómodo al vecino y no le van a hacer incómodo a los demás. Y Disculpa ayuda. que te interrumpa. Me gustaría y quiero ver si nos puedes hablar sobre esta diferencia entre PC versus Mac. Ok. Va a determinar el medicamento y regresamos a eso que es importante. Sí, gracias. Entonces, en el medicamento, ¿Ves? Perdón. ayuda. Que te lea. Perfecto. En el medicamento sí, o sea, sí que hay chicos que ayudan. Yo en lo particular no lo trato con ninguno de los pacientes neurodivergentes. Siempre nos vamos por opciones naturistas. Sí la requieren. Sí hay momentos de maduración, no siempre. Hay momentos de maduración y momentos claves en su vida donde requieren esta regulación de picos neurológicos que podemos encontrar en tila, en pasiflora, en mezclas que ya están como también muy estudiadas. La medicina naturista tiene miles de años contra los medicamentos neurológicos que no tienen ni 50. Entonces, yo siempre me voy por esta parte, no siempre lo requiere, pero sí hay etapas donde crea mucha ansiedad los picos cerebrales, pero sí con mucha precaución. Y hay gente que ama a los medicamentos de sus hijos y creen que no podrían salir sin ellos. Yo en lo particular soy muy cautelosa con ese tema. ¿Qué es un PC y qué es un MAC? Perdón. Sí, Aquí sí quiero hacer un paréntesis porque para mí es muy importante en la realidad y en la práctica y en la teoría, puesto que mi hijo sí está medicado. Y sí quiero comentar que intenté por todos los medios, desde naturismo, desde herbolaria, desde homeopatía, flores de Bach, incluso, y terminé con tremendo de generación, que y puede le funcionó. muchos, así es, y para allá iba. A él le funcionó de casi prácticamente de la noche a la mañana, porque mi hijo se desesperaba. Tuvimos 2 reuniones con la maestra y me dijo, es que el niño no quiera o no pueda poner atención, es que él se desespera. La maestra no nos dijo, puede ser esto, puede ser aquello, no. Y finalmente terminamos por aceptar la medicación, porque cuando vas con el especialista, él no te pregunta, te receta y. Entonces, y sí vimos un cambio muy positivo
que incluso a él le dio mucha seguridad, cosa que antes no tenía. Ok, ahí ya esa es como la parte donde yo decía que soy muy cautelosa. Los tiempos, cuánto, o sea, puedo crearle una homeostasis, puedo crearle un nuevo ritmo o un nuevo nivel a su cerebro y enseñarle ese nuevo nivel, pero en algún punto tengo que destetarlo. No puede vivir dependiendo de. O sea, puedo enseñarle una nueva forma a su cerebro de funcionar, una nueva frecuencia, una nueva alineación, crearle esa homeostasis o esa normalidad y sí llegar a un momento de destete. No podemos tenerlo siempre ahí. También coincide con su propio proceso de nuevo de pubertad, de desarrollo. Te comentaba, hay momentos claves donde sí son claves del medicamento en etapas de desarrollo cruciales. La pubertad es una de ellas. La pubertad es difícil, seas normal, o sea, estés dentro de la norma o estés dentro del 10% diverso. La pubertad es muy compleja. Y la ansiedad, y bueno, ahorita es un cuadro que se suman muchas cosas, como tú decías, no solo es la neurodivergencia, son muchas cosas que vieron en estas generaciones de aislamiento social en momentos necesario, de Como un cambio. cambios, etcétera. Entonces, sí se ve, ellos se sienten mejor muy rápido, pero bueno, tenemos que cuidarlo porque porque tendrá que aprender, ya que conoce eso, a regularlo él mismo, ya que conoces esa forma de vivir sin ansiedad, sin angustia, más tolerante a la frustración. Ahí se tiene que trabajar psicológicamente que esos recursos los pueda hacer de forma autónoma. Va después de destetar el medicamento. Exacto. De hecho, el medicamento no puede ir solo. O Exacto. lo más recomendable es sí el medicamento y además la terapia cognitivo-conductual. Eso definitivamente tiene que ser acompañado. Y si es posible, o lo ideal es también terapia familiar, porque también hay que sensibilizar a la familia y que la familia pueda apoyar, porque hay muchos mitos alrededor de la medicación. Yo me he topado con que no lo mediques, pero porque y de personas familiares muy, muy cercanos, ¿no? Sí, está lleno, hay muchos mitos sobre todo, sobre no asistir al psicólogo porque no estoy loco, uno no va al psicólogo porque esté loco, uno va al psicólogo para estar mejor, para dejar de sufrir. Bueno, para responder a esas emociones. No necesariamente la terapia cognitivo-conductual es una de ellas. También la psicología. Pero bueno, o sea, que sea psicológica, o sea, que sí hay un acompañamiento que le vaya a dar una autonomía para que eso que hace el medicamento en algún momento lo pueda hacer por sí mismo. Es por ahí va. Y ahora, esta parte entre el Mac y el PC, sí, el mundo está lleno de PCs. Por donde llegues a una casa tienes PCs, si tienes tu computadora es Mac, si tu cerebro es Mac, no le falta nada, no es defectuoso, pero tiene otro algoritmo, tiene otra fórmula, tiene otro software, tiene otro hardware. Y cuando intentas que funcione como PC, es torpe, es lento, no entiende, no le entran los USB, no le entra, se parece que no está escuchando lo que están diciéndole a los demás programas o sistemas operativos. Y esto es lo que pasa con estos niños, no les falta nada. Y queremos hacer los PCs, y son unos terribles PC con mucha frustración de no ser un buen PC. Cuando si empiezo a reconocerlo como Mac, si empiezo a crear un lenguaje común que me permita traducir de aquí para acá y viceversa, donde le doy funciones en lo que es mejor Mac. No te voy a usar para hacer cálculos, pero a lo mejor te voy a poner a editar libros. Entonces, si te empiezo a dar tus recursos donde funcionas, donde puedes realmente sacar un potencial, pero nos es más, ni siquiera volteamos a ver que eso, no nos tomamos el tiempo, solo estamos acostumbrados a que todo funciona con el software de PC y nunca se nos ocurrió que había una Mac o que había un Linux o que había, no, o sea, si no eres Windows 10 no tienes espacio en este mundo y de pronto pues encuentras un Linux, un Oracle, un Mac y ¿qué haces con ellos? O sea, los dejo aquí, es decir, vivían dentro de las casas. O sea, había como pocos espacios de interacción, salías disfrazado de PC al mundo. La forma de presentar un currículum, la forma de vestirte, la forma de hablar, tenía que ser la de esta estandarización.
Entonces, un poco es esta parte. Si hay o no hay sobrediagnóstico, esa es otra pregunta enorme. Ya todo el que crea problema le dicen TDA y entonces TDA se vuelve sinónimo de problema. Si hay mucha sobrediagnosticación, los maestros para salirse de cualquier situación que no controlan es TDA. Entonces, bueno, sí tenemos que diagnosticar, pues, o sea, sí es bien importante el diagnóstico. O sea, nada más hay un día que el niño estuvo súper feliz, que le están pasando muchas cosas buenas, que está excitado, que está emocionado, que tiene necesidad social. Y entonces, pues quiere hablar en vez de obedecer la clase y ya es TDA. Y es que tenemos programas educativos obsoletos. Así es, sí. Entonces, una cosa es la neurodivergencia y otra es en este cambio evolutivo, en estos cambios de era, en estos cambios de humanidad y nuestro lugar aquí y lo que nos toca, pues seguir reproduciendo un modelo educativo que estaba pensado para el trabajo, para crear obreros hace 200 años, pues nos queda chico para todas las horas que los chicos le dedican a esta actividad, para formarlos, para crear criterios, para enseñarles diferentes formas de resolver la realidad, para aprender a gestionar, a liderar, a negociar, a interactuar, a compartir, a defender, a la dignidad, porque ya no tenemos esos espacios porque se les va entre la escuela y las tareas. Porque viven en un mundo virtual, por ya no con salir a la calle, y su espacio social es la escuela. Entonces, tiene que cambiar también el modelo educativo, neurodivergentes o no, a esta inclusión, a reconocer toda esta diversidad y a poder crear equipos donde cada diversidad sea una fortaleza. Sí, tienes razón. Qué importante y qué interesante contar con todo esto. Y bueno, Mariana, en conclusión, quisiera que nos hablaras ya para concluir. Ha sido muy interesante. Podríamos pasarnos horas y días hablando sobre el TDA y la neurodivergencia, porque también el síndrome de Asperger, que mal diagnosticado como síndrome, ¿verdad? Mal nombrado. En conclusión, ¿algún tema del que nos quieras hablar para poder? Sí, yo creo que no tenerle miedo al diagnóstico, porque solo nos enseña un poco más de quiénes somos y dónde estamos y cuáles son nuestras posibilidades, que es un mundo de posibilidades. Creo que neurodivergente o no, sí, hablamos un poco más de que hay dominio, pero están pues del pensamiento racional y mecánico y la rutina y la repetición. Y es parte de la crisis, es tener expectativas en los hijos de lo que yo quiero o de lo que yo necesito. Entonces, yendo de la neurodivergencia a la diversidad y a la personalidad y a la individualidad, creo que es una tarea importante para todos en este mundo, el ir deconstruyendo las expectativas en el otro y dándonos el tiempo y el valor para ver a quién tenemos realmente enfrente. Y aprender a valorar eso que puede ser diferente, que me puedo poner en crisis, que me pueda detonar cosas en mí que no sabía, y trabajarlas. Y trabajarlas para seguir adelante, no seguir metiendo más cosas en el cajón de la represión. Porque de pronto puede llegar a explotar, ¿verdad? Muchas gracias, Mariana. Es un placer haberte tenido con nosotros y cuando gustes, pues, hay muchos temas sobre la mesa y entonces estoy segura que más adelante podrías acompañarnos con otro tema también muy interesante. Mariana es psicóloga clínica. Yo soy Betsaida Villalba y estamos en Elefante Rosa Phillies. Síguenos en nuestros espacios, también en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Y no te olvides que la cultura no es aburrida.